Dios los bendiga, hermanos, en este domingo 26 de abril de 2020. Vamos a iniciar a partir de este domingo un estudio diferente acerca del Evangelio en la carta de los Gálatas. La carta de los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo y fue una de sus primeras cartas. Como introducción, básicamente le puedo decir que los miembros de la iglesia de Galacia llegaron algunos judíos pretendiendo o diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol y que no tenía por qué creer lo que él les había dicho. Basaban su menosprecio de Pablo en el hecho de que él no había sido uno de los 12 apóstoles originales y que de hecho había sido el más salvaje perseguidor de la iglesia y que no tenía, como así dijéramos, ningún nombramiento oficial de los responsables de la iglesia. La respuesta de Pablo a esta situación no fue una discusión, sino una afirmación. No debía su calidad de apóstol a ninguna persona, sino al día en que Jesucristo se le presentó cara a cara en el camino de Damasco. Su ministerio y su misión procedían directamente de Dios. Vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, de los versos 1 al verso 12. Dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo hace una declaración fuerte, muy fuerte, sobre tergiversar el evangelio, y claramente nos dice que si un ángel o incluso alguno de los apóstoles anunciare un evangelio diferente, que sea anatema, es decir, que sea maldito. Eso es lo que quiere decir la palabra anatema. Y nuevamente lo vuelve a repetir en el versículo 9, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Efectivamente, el evangelio tenía un peligro en Galacia, porque aquellos judaizantes que habían llegado a anunciar que lo que Pablo predicaba no era realmente lo que se debería de seguir. Ellos predicaban que era necesario mantenerse bajo la ley, que era necesario circuncidarse, y esto era contrario a lo que efectivamente Pablo estaba predicando, porque Pablo predicaba el evangelio de la gracia. Pablo predicaba y él creía con todo su corazón que una persona no podía hacer nada para ganar el amor de Dios, y por tanto lo único que uno podía hacer era rendirse a merced de Dios en un acto de fe. Lo único que uno podía hacer era aceptar con admirada gratitud lo que Dios le ofrecía. Lo importante no es lo que podamos hacer por nosotros mismos, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy en día también hay muchas corrientes evangélicas que tratan de desviar nuestra atención, que nos llevan hacia situaciones que no son las más adecuadas. Algunos nos invitan a parar de sufrir, ofrecen este tipo de eslogan. Otros nos invitan a rendir nuestro dinero, a ofrecer nuestro dinero para obtener el favor de Dios.
El evangelio que Jesucristo nos ha enviado es un evangelio de amor, es un evangelio de fe, es la gracia de Dios que nos ha sido otorgada, y así lo menciona el apóstol Pablo, que es a través de esa gracia maravillosa, de esa gracia gloriosa, que Dios nos está ofreciendo la salvación, y solamente tenemos que creer, solamente tenemos que poner nuestra fe en Él. Y definitivamente tenemos que alejarnos de cualquier otra recomendación o cualquier otro evangelio que quiera desviarnos de esta maravillosa bendición de parte de Dios. Y es lo que Pablo llama como anatemas, llama malditos a aquellos que quieran tergiversar el evangelio del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros queremos seguir algunas corrientes, queremos seguir algunas opciones diferentes. Hay iglesias que se han judaizado, hay iglesias que se han ido enfocándose hacia otras situaciones que no es realmente la gracia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo manifiesta de una manera tajante, de una manera concreta, y hace una defensa incluso de su apostolado a partir de los versículos 13 vamos a leer del versículo 13 del primer capítulo hasta al versículo 5 del capítulo 2. Dice la palabra del Señor así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El apóstol Pablo hace una defensa de lo que él había considerado, del llamado que Dios le había hecho. Y básicamente, hermanos, él nos dice que pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un gran evangelista. A pesar de que había sido un hombre fiero contra la iglesia, Dios lo llamó, y el objetivo de ese llamado era extender esa misma iglesia por todo el mundo. No fue realmente una cosa improvisada, formaba parte del plan de Dios. Dios nos llama, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos un instrumento en sus manos. Dios busca que cada uno de nosotros hagamos su obra. Dios nos llama para que sigamos llevando el Evangelio, para que sigamos proclamando que Él es el Señor y Salvador de todo el mundo. De la misma manera que Dios escogió a
Pablo también, a cada uno de nosotros nos ha escogido, hermanos. Y a pesar de las circunstancias de este mundo, a pesar de la situación por la cual hoy atravesamos, tenemos oportunidad de seguir avanzando, de seguir llevando el Evangelio en los lugares donde nos podamos mover, e incluso con esas limitaciones poder enviar mensajes a aquellos que nos compañeros, a aquellos amigos, poder llevar a través de los medios electrónicos este mensaje maravilloso de salvación, y así como el apóstol Pablo seguir siendo hombres y mujeres dispuestos a llevar el Evangelio del Señor. Una de las cosas interesantes que marca el apóstol Pablo es que él se retiró a Arabia, no inmediatamente empezó su ministerio, sino dice aquí que se retiró a Arabia para estar a solas, básicamente, hermanos, porque tenía que pensar a fondo esto tan tremendo que le había sucedido, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Su llamado fue especial, fue algo verdaderamente extraordinario, y lo tenía que razonar, tenía que pensarlo perfectamente bien, y también tenía que hablar con Dios antes de hablar con los hombres. Desgraciadamente son los menos los que se toman el tiempo para ponerse cara a cara ante sí mismos y ante Dios. ¿Cómo puede uno enfrentarse con las tentaciones, los estreses y las tensiones de la vida, a menos que se haya pensado las cosas a fondo e internarse en Dios, en oración y en búsqueda de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? Siguiendo con lo que el apóstol Pablo nos narra, quisiera leer de los versículos 6 hasta el final del capítulo 2. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, por los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué maravillosa es la palabra de Dios cuando realmente, hermanos, y nos enfocamos a lo que Dios nos dice, nos indica.
realmente, hermanos, nos habla aquí de un problema que surgió en Antioquía de Siria cuando Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio allá, recibieron la visita de Pedro. Pedro estaba con ellos y comía junto con los gentiles, pero cuando llegaron algunos judíos, él se retraía. Definitivamente una iglesia deja de ser cristiana cuando hace discriminación de clases. En la presencia de Dios, una persona no es judía ni gentil, noble ni plebeya, rica ni pobre, es un pecador por quien Cristo murió. Si las personas comparten una común filiación, también tienen que ser hermanos. Y Pablo vio que esta acción intensa era necesaria para contrarrestar lo que estaba haciendo Pedro, lo que estaba teniendo lugar. Y la acción de Pablo nos da un ejemplo gráfico de cómo un hombre fuerte en su firmeza puede poner en jaque una desviación del curso correcto antes de que se convierta en algo difícil, en algo que no puede ser controlado. La decisión había sido que los judíos seguirían viviendo como judíos, observando la circuncisión y la ley, pero que los gentiles eran libres de estas obligaciones. Estará claro que las cosas no podían seguir así. Por eso, Pablo enfrenta la hipocresía de Pedro y le deja ver, le deja entender que no podemos desviar el Evangelio de la gracia, que no podemos seguir con nuestras costumbres, que no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes, sino que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y tenemos que seguir la fe en Jesucristo. Hay dos grandes tentaciones en la vida de la iglesia y en cierto sentido, cuanto mejor sea una persona tanto más propensa está a caer. Primero existe la tentación de tratar de ganar el favor de Dios y segundo la tentación de usar algún pequeño logro para compararse con los semejantes, con ventaja propia y desventaja ajena. Lo único que la ley había hecho en el caso de Pablo era mostrarle su propia indefensión, en vista de lo cual había abandonado inmediata y totalmente aquel camino. Había sido la ley lo que le había conducido a la gracia de Dios. La ley nos muestra el pecado y eso nos muestra nuestra incompetencia para poder hacer la obra de Dios y por tanto solamente nos resta la fe. Y la Escritura nos dice, el justo vivirá por la fe. La vida de paz con Dios no se podía obtener por medio de un esfuerzo inútil, interminable y siempre salíamos pecando. Solo se puede recibir arrojándose al amor de Dios que Jesucristo había revelado a toda la humanidad. Por eso la declaración del apóstol Pablo, y que debe ser también la nuestra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, todo lo que yo hago, lo que realizo, lo realizo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe de ser nuestra insignia, esa debe de ser nuestra manera, hermanos, de pensar, crucificar la carne y seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Buscar completamente el verdadero evangelio, el evangelio del amor, el evangelio que nos es dado por gracia, el evangelio que recibimos por fe. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermanos, en este hermoso domingo. Hasta pronto.